Shabbat 17, al inicio de la recibida de Shabbat, dentro del tema de no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal, y de la armadura y las armas que debemos de tener de nuestro Elohim, revisamos que había un conjunto de tentaciones que el adversario había hecho contra Yeshua. Dentro de ellas vimos 3, quedó faltando una. Y allí es importante que nosotros tengamos en cuenta aquello que está escrito en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo número 2, en el verso número 11. Segunda de Corintios, capítulo número 2, verso número 11. Dice: para que el adversario no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Allí está diciendo entonces que el adversario tiene unas cosas que se llaman maquinaciones. ¿Qué son maquinaciones? Planes, estrategias. Estamos en la introducción de la puerta. Tiene estrategias, como la escritura le llama, estratagemas. Ha dispuesto cosas, ha dispuesto trampas, ha dispuesto circunstancias, momentos, para que si nosotros nos descuidamos, Él tome ventaja. ¿Qué significa que tome ventaja sobre nosotros? Que empiece a afectar nuestros puntos débiles, que nos engañe, que empecemos a cederle terreno, que empecemos a abrirle puertas y por allí se meta y destruya nuestra vida y sobre todo nuestra comunicación y comunión con Yahweh. Entonces decía allí en 2 Corintios 2:11, para que el adversario no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. No gane, ¿qué cosa? Ventaja. Él va a aprovechar cualquier circunstancia, cualquier persona con el cual él pueda entrar en dominio de esa persona para hacernos caer o para intentar hacernos caer. En las 3 tentaciones primeras que vimos, dice la escritura que el adversario se presentó físicamente, ¿cierto? Porque dice la escritura que le dice Mashiach: vete de mí, adversario. Y en la cuarta, que la vamos a encontrar allí en el libro de Mateo, en el capítulo número 16. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16.
Vamos a ir al verso número 21. Mateo 16, 21. Dice: desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Y qué más? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los Kohanim, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer yom. Entonces Kefa, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Adón, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Kefa: quítate delante de mí, adversario. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las de los hombres. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Ben Adam vendrá en la cabot de su padre con sus malaquim, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces Yeshua les explica que le era necesario padecer mucho y ser muerto. Y entonces se presenta a Kefa y con voz así de colaboración, de ayuda, tal vez de compasión, solidaridad. Miren lo que les dice: ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Piensa en ti. Y por esa situación, ni siquiera pienses en pasar. Es lo que le está diciendo. Ahora, muchas personas hoy pueden llegar a nuestra vida a decirnos: piense un poquito en usted. Piense en usted. Y ese piense en usted, que parece una voz solidaria, compasiva, en realidad resulta ser la voz del adversario. Ese piense en usted, en realidad es como quiérase un poquito, también le dicen. Diviértase, pásela bien. No se meta tantas leyes a la cabeza. No se amargue. Todo no puede ser así, de ese extremismo. ¿Qué de malo va a tener que usted usa unos jeans, mujercita? Esas faldas, no, eso era una cosa cultural. Y allí está hablando el adversario. Le dicen a Nahot: mira, te estás vistiendo como una anciana.
ten compasión de ti. Así nadie te va a voltear a mirar. Y allí está hablando la voz del adversario. Entonces, ¿qué hace el adversario? ¿Cuál es la cuarta tentación? Ya habíamos visto las tres primeras. ¿Qué dijimos en la primera? ¿Qué hacía en la primera? Miraba nuestras necesidades. ¿Qué pasaba en la segunda? La segunda. Riquezas, honra, ambiciones personales. ¿Cuál era la tercera? Si eres hijo de Elohim, tírate de aquí abajo. ¿Qué era esa? ¿Cuál era esa, Olga? Milagros. Está poniendo prueba. Está colocándolo a prueba. Pero más que colocarlo a prueba, los está retando. Lo está retando. Haga esto. Si usted es hijo de Elohim, hágalo. Si usted es hijo de Elohim, tome por la calle del cartucho y atraviésesela. A eso no le puede pasar nada. Las balas le rebotan. Que asumamos posiciones riesgosas, que corramos riesgos. Y entonces, ¿cuál es la cuarta? La cuarta tiene que ver con lo que dijo Yeshua: pensar primero en las cosas de los hombres y no en las de Elohim. Aquella Ajot no debe pensar que porque está vistiendo con una falda, nadie la va a mirar y va a estar fea delante de los ojos de los hombres. Ella debe estar pensando que está bien ante los ojos de su Elohim. Y que todo entonces le va a marchar bien. Porque escrito está: es menester agradar a Elohim antes que a los hombres. Ese varón no va a tener problemas con sus peyot, pensando que, ay, si tengo peyot, cada rato me van a estar diciendo cosas feas, me van a estar molestando, me van a estar burlando, y novia, eso sí, no voy a conseguir. No tiene que preocuparse por esas cosas. Escrito está: buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Porque el dueño de todo provee todas las cosas, todo lo que necesitemos. Entonces, esa cuarta tentación tiene que ver con pensar primero en lo que nos conviene a nosotros. Es que yo tengo una controversia con alguien y entonces pienso yo siempre en ganar. Y si yo estoy pensando siempre en ganar, el enemigo utiliza eso para ganar ventaja de nosotros y para que seamos injustos.
para que pisoteemos a las personas y pasemos por encima de ellas con tal de nosotros ser los primeros. Poner las miras en las cosas de los hombres y no en las de Elohim también tiene que ver con aquello que damos para Yahweh. Porque la persona piensa, no, esto que tengo me alcanza solo para mí. ¿Qué queda para Yahweh? No queda. O queda lo que sobre. Porque está pensando en las cosas de la tierra. Y no entiende que quien puede proveer todas las cosas es nuestro Creador. Y que escrito está: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pero cuando estamos colocando nuestra mira en las cosas de los hombres, el caminar con Yahweh se vuelve complicado, se vuelve pesado, porque usted ya lo que use ya le va a causar resistencia. Los peyos ya van a ser un conflicto para usted. Para la sajot, la falda ya va a ser una carga pesada. Cuando está entrando, allí se la coloca. Y no ha esperado en salir y ya se la quita. ¿Por qué? Porque no quiere eso. Simplemente lo está haciendo para el hombre y no para deleitarse en su Creador. El mail, al varón que no es de Yahweh, va a decir que le hace calor. Que le pesa, que le fastidia. Para el que es de Yahweh, va a estar fascinado teniendo una prenda del Creador, utilizándola sobre su cuerpo. Para la Job, el colocarse una cubierta sobre su cabeza va a ser algo complicado. Pero para la Job que quiere agradar a Yahweh, va a ser un momento de gran regocijo con su Creador. Entonces, tenemos que entender que nuestra mirada no puede estar puesta en las cosas de los hombres. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de Yahweh, y entonces el caminar con Yahweh se vuelve fácil, la carga se vuelve ligera. Y lo que mencionábamos al inicio del mes, en referencia a que rechazaron esos estatutos dados de Yahweh, y que ese rechazo empezaba en el corazón. Ese desechar el estatuto empezaba cuando el mandato se volvía una carga, un problema. Cuando cada Shabbat se estaba volviendo más pesado. Y entonces, cuando cada Shabbat se está volviendo más pesado, el enemigo está ganando ¿qué? Ventaja. Porque llega el punto en que la persona dice, no,
no guardo más Shabbat. O llega el punto en que la persona dice, no me pongo más falda, o no uso más mail, o no uso más peyot. No podemos darle ventaja al adversario, porque si le damos ventaja al adversario, él va a destruir nuestra vida física y nuestra vida espiritual, nuestra vida en el Ruach. Recordemos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el verso número 15, Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿en qué fue tentado? En todo. Fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Ahora, ¿qué causa la tentación en un hijo del Creador? ¿Qué causa la tentación en un hijo del Creador? Su propia concupiscencia. No, ¿qué causa? En un hijo del Creador. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2. Vamos a ir al verso número 18. En un hijo del Creador no puede causar destrucción, ni puede causar pecado. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son ¿qué? Tentados. Entonces la tentación produce en los hijos de Yahweh padecimiento. ¿Y para qué sirven los padecimientos? Ya lo habíamos visto hace algunos yomim. El padecimiento ayuda a fortalecer la obediencia. Entonces, cuando un hijo de Yahweh es tentado, padece. ¿Por qué padece? Por la lucha. Carne contra el Ruach. Por la carne contra el Ruach. Porque recordamos que el Ruach batalla contra la carne y la carne batalla contra el Ruach para que no hagáis lo que queréis. Obviamente que en un hijo de Yahweh el Ruach gana. Le gana a esa carne que tiene un deseo pecaminoso. Es más, si miramos la escritura, cuando Yahshua le dice al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué estaba pasando en su cuerpo? Dice que su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Entonces allí estaba ¿qué? Padeciendo, para amortiguar esa carne que le estaba diciendo: pida legiones de Malaquim y destrócelos. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, nos insulta, eso es una tentación.
Y usted padece para decirle a su carne que no haga nada. O bendígalo. Pero no se llene de ira. No saque la mano y tenga. Porque en el libro de Efesios, vamos al libro de Efesios. Vamos a ir al capítulo número 4. Vamos a ir al verso número 26. (4:26) dice: airaos, ¿pero qué? No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al adversario. Es decir, cuando usted guarda rencor, enojo, resentimiento, malos deseos contra una persona, dentro de usted mismo le ha dado un lugar al adversario, le ha abierto una puerta al adversario. Antes de que termine el John, el enojo tiene que haber sido eliminado. Pero si guardamos rencor, o si nos airamos y entonces empezamos a decir malas palabras, si nos airamos y empezamos a actuar de manera violenta, si nos airamos y empezamos a gritar, a vociferar o a hacer lo incorrecto, entonces le hemos dado lugar al adversario en nuestra vida y entonces no hemos podido resistir la tentación, sino que hemos caído. Entonces es entender que de tiempo en tiempo el adversario utilizará personas por allí para molestarnos, para hacer que nos llenemos de ira y procedamos mal. Y entonces es entender y acordarnos, cuando esa persona está buscando que yo me enoje, es el adversario que está haciendo para, tentándome, para que yo caiga en su trampa. Y es reconocer, no está actuando la persona, está actuando el mismo enemigo. Así como Yeshua le dijo a Kefa, discípulo amado, muy importante, pero allí ya no vio al discípulo como tal, sino lo que estaba dentro de él en ese momento actuando. Y le dijo: apártate de mí. Entonces es entender que el adversario va a utilizar a las personas que tenga bajo su dominio para tentarnos. Y esas personas que tiene bajo su dominio van a ser personas que nos insulten o personas que intenten tratarnos muy amorosamente con otras intenciones, o personas que quieran comprarnos con dinero. De diferentes formas lo puede hacer, de cualquiera de esas 4 formas que vimos, que hemos visto, lo puede intentar hacer el adversario por medio de otras personas. Recordemos, en el libro de Lucas, en el capítulo 22, leemos en el verso número 1.
Lucas 22:1 dice: estaba cerca la fiesta de los lejen sin levadura, que se llama Pesa. Y los principales Kohanim y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró el adversario en Yaudá, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Este fue y habló con los principales Kohanim y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas de el pueblo. Dice que el adversario, ¿qué hizo? Entró en Yaudá, entró en Judas. Y si entró, es que a partir de ese momento él iba a hacer una ficha, una pieza que iba a utilizar para el mal. Y así como entró en Judas, en cualquier persona que no se aperciba, que no guarde las disposiciones de Yahweh, que no guarde la Torá, así ande con Masías, también puede entrar. ¿Entendemos? Yaudá andaba con Masías, y el adversario entró en Judas. Dice en el libro de Yohanan, en el capítulo número 13, en el verso número 27. Ahora, piensen por cuál de las cuatro cosas Yaudá cayó en la tentación. ¿Cuál fue? Las riquezas y el poder. Ahora, lo que le estaban dando tampoco era mucho, porque la escritura dice allá en la profecía de Zaharías: hermoso precio con el que me han apreciado. No era mucho, no era mucha riqueza, pero cuando el corazón se deja tentar por cualquier cosa, se vende. Vamos a Yohanan capítulo 13, verso 27. Miren lo que vuelve y dice: y después del bocado entró el adversario en él. Entonces Yeshua le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Están comiendo qué? Pesa. Le da el bocado, y después del bocado dice: entró el adversario en él. ¿Qué significa eso? Que entraba y salía. Yohanan capítulo 13, verso número 2. Y cuando cenaban, como el adversario ya había puesto en el corazón de Yaudá Iscariote, hijo de Simón, que le ¿qué? Que le entregase. Entonces allí comprendemos otra cosa. Son cosas que el adversario empieza a colocar en el corazón. Cosas que el adversario empieza a colocar en el corazón. Es decir, Yaudá estuvo pensando, Judas estuvo pensando por largo tiempo si le entregaba o no le entregaba. ¿Quién lo estaba chuzando allí? El adversario. Le estaba diciendo:
entrégalo y ahí te ganas plata. Asimismo puede llegar a estar hablando al corazón de alguno de nosotros, diciéndole, ya no guarde más Shabbat, o váyase de la congregación, o séale infiel a su esposa, o váyase un día de estos a bailar o a tirar una canita al aire. Así está hablando, puede estar hablando el corazón de cada uno de nosotros. Y si nosotros no entendemos eso, ocurre lo mismo que ocurrió con Yehudá, que Yahshua tuvo que decirle, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ya lo tienes decidido en tu corazón. Te vas a salir del camino, hágalo. Ahora, ¿por qué le dice Yahshua que lo haga? Si revisamos en el libro de Yohanan, en el capítulo número 6, en el verso número 70, Yohanan 6:70, dice, Yahshua les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros 12? Y uno de vosotros es adversario. Hablaba de Yehudá Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Estaba andando con Masías, escuchaba las palabras de vida de Masías, pero dejó que el enemigo le estuviera hablando en su corazón hasta que el enemigo llegó y lo venció. Le ganó terreno, le dio ventaja al enemigo y el enemigo entró en su corazón y entonces a partir de allí lo dominó. Y entonces lo que la Escritura nos está diciendo es aprender a identificar cuando el adversario se está acercando a nosotros para tramar una maquinación contra nosotros. Cuando nos están enviando mensajes por medio de otras personas para que nosotros nos desanimemos. Cuando nos están mandando mensajes por medio de otros para que hagamos algo malo. Para que no perdonemos. Para que mantengamos en ira. Para que nos comportemos equivocadamente. Para que quebrantemos el Shabbat. Manda personas también que se crucen contigo para que en Shabbat tú lo quebrantes. Es decir, recordemos, Yahshua dijo, el enemigo ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus ajim, es decir, que nuestro Elohim, en su infinita gesed, permite en algunos momentos que el adversario venga a tentarnos. Recordemos, el libro de Matillahud, capítulo 4, dice que fue llevado al desierto y era tentado por el adversario. Y cuando hubo acabado toda tentación, el enemigo le dejó por un poco de tiempo. Entonces, en ciertos momentos, nuestro Elohim, en su gesed, permite que seamos tentados. ¿Para qué? Para que al padecer aprendamos a obedecer más todavía. Para que podamos distinguir entre la voz de Yahweh y la voz del hombre y la voz que viene del adversario. ¿Ya? ¿Qué no debe faltar en nosotros? La emuná. A pesar de que las cosas están difíciles, no tiene que faltar mi emuná. Es decir,
por colocar un ejemplo, es difícil que consiga novia, y menos con Peyot. Pero a pesar de que sea eso difícil, no debe faltar la emuná. ¿Entendemos? Es difícil que consiga un trabajo, menos cuando tengo como condición no trabajar en Shabbat. Porque los trabajos buenos están difíciles, y porque si coloco además condición no trabajar en Shabbat, pues va a ser mucho más complicado. Pero aún así, nuestra emuná no debe faltar para cambiar Shabbat y quebrantar Shabbat. Para Abraham era imposible tener un hijo con su esposa Sara. Pero Abraham no faltó a la emuná, y Yahweh no faltó a su promesa. Al final del tiempo le dio lo que le había prometido. Entonces, la tentación va a estar allí. En algún momento va a tocar nuestra vida. Por más que queramos escondernos, en algún momento va a llegar una tentación allí al lado nuestro, para que nosotros tengamos que tomar decisiones. Yahweh le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú tienes la posibilidad de consumar el pecado o de arrepentirte del pecado. Y Caín, que la escritura dice por allá en Yohanan que era del maligno, pues hizo lo que el maligno había puesto en su corazón. La única manera que tengo yo para ser el primero es quitando al otro. Y entonces, ¿qué hizo? Mató a su Abel. Entonces, hay quienes, para ser ellos el primero, el obstáculo es ese, entonces saquémoslo de la congregación. Para ser ellos el primero, pasan por encima de los demás. Y eso no debe acontecer. Nosotros no somos reconocidos por pasar por encima de los demás. Por el contrario, el que quiere ser el primero entre vosotros, debe ser ¿qué? Vuestro servidor. Porque Yeshua no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mientras que el mundo nos enseña que todos nos reciban con honores, pleitesía, nos tiendan alfombra, nos coloquen la mejor silla y hagan todas las cosas por nosotros. Eso lo hacen los gentiles. Por lo cual, una persona que esté en la congregación y que todavía esté buscando que le sirvan, todavía tiene un pensamiento gentil, y eso se nota. Mientras que el que sirve, el que ayuda, ese está pensando lo mismo que Mashiach, que no vino para ser servido, sino para servir. No viene a decir, hagan esto, hagan lo otro, no, voy a hacer. Entonces es entender que Yehudá dejó que el enemigo le hablara al corazón. No se cuidó. Y como le dio ventaja al enemigo, el enemigo entró en su corazón. Y sin necesidad de que le dieran una fortuna, vendió a su Mashiach. Sin necesidad de que le dieran una fortuna, vendió a su Mashiach. Esad, sin necesidad de que le dieran una fortuna, vendió su primogenitura. Muchos, sin necesidad de que les den una fortuna, venden el Shabbat. Otros, sin necesidad de que les den el hombre más bello, se apartan en pos del enemigo.
¿Entendemos eso? Que en el libro de Timoteo, por ejemplo, lo dice, que se apartaron en pos del enemigo. Sin necesidad de que sea el hombre más bello, más guapo, más... se van. O sin necesidad de que sea la mujer más bonita y más elegante, también se van, se apartan del mundo. Se apartan al mundo. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 7, dice en el verso número 5, por ejemplo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente ¿en la qué? En la oración. Y volvé a juntaros en uno, para que no os tiente el adversario a causa de vuestra incontinencia. Entonces, al que está soltero, o al que tiene problemas con su esposa, el adversario utiliza eso ¿para qué? Para tentarlo. Para tentarlo. Como habíamos visto, él mira nuestras necesidades y de acuerdo con esas necesidades nos coloca la tentación. Si usted no puede llevar comida kosher porque no puede prepararla, pues en el trabajo que le va a dar, le va a colocar la tentación de que coma lo inmundo. Y usted va a pensar dentro de sí y alguien le va a decir, ¿cómo así usted aguantando hambre si a alguien enseguida le venden el caldo de costilla nutritivo? Y usted aguantando hambre. ¿Usted no se quiere? ¿Ya? Y entonces, esa necesidad que tenemos, por ejemplo, de alimentos cuando estamos fuera de casa, la aprovecha el enemigo para hacernos caer en tentación. Yeshua dijo, no solo del lejem vivirá el hombre, que ahí estaba diciendo, es mejor que usted llegue a su casa con hambre, a que por allá vaya a comer cosas inmundas. Pero a veces no pensamos eso, a veces la inmediatez da que comamos lo inmundo. Y pensamos que es algo que el Creador lo va a perdonar. Pero la Escritura dice en el libro de Yehezkel, vamos a Yehezkel para que lo recordemos todos. Ezequiel. Vamos a ir al capítulo número 4. Dice en el verso número 13. Yehezkel 4:13. Dice, y dijo Yahweh, así comerán los hijos de Israel su alimento inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Verso número 14, Yehezkel 4:14, y dije, Adón Yahweh, he aquí mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne, ¿qué cosa? Inmunda. Es decir, si su alma es inmunda, pues coma cosas inmundas, eso no le va a perjudicar en nada. Pero si su alma es limpia, es kadosh, no se puede comer lo inmundo.
porque entonces el alma se vuelve ¿qué? Inmunda. Cuando Yeshua está diciendo, no solo de lejen vivirá el hombre, porque el enemigo le está diciendo, si eres hijo de Elohim, haz que estas piedras se conviertan en pan, y él tenía hambre, es que a pesar de que tengamos hambre, no estamos facultados para comer cosas inmundas. A pesar de que nuestras necesidades en uno o en otro sentido se resulten siendo apremiantes, no estamos facultados para hacer lo malo. No tenemos salvoconducto para pecar. En el libro de Efesios, dice en el capítulo número 5, dice en el verso número 6, nadie os engañe con palabras ¿qué? Inútiles, vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Es decir, ¿usted piensa que por hacer algo malo momentáneamente no va a pasar nada? Porque usted se va a arrepentir después y ya la escritura dice, por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Toda desobediencia recibió justa retribución, justo castigo. Dice, verso número 7, no seáis pues partícipes con ellos. No seáis ¿qué? Partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Adón. Andad como hijos de luz. Entonces no dejes que los que están de parte del enemigo te hablen. No dejes que los que están de parte del enemigo te critiquen la falda y tú sigues andando con ellos. No es que los que están de parte del enemigo te critiquen Shabbat y tú sigues como si no te hubieran dicho nada por causa del Shabbat. No dejes que los que están andando en el mundo te desanimen y tú sigues andando con ellos. Porque escrito está, no seáis ¿qué? Partícipes con ellos. ¿Son qué? Tinieblas. Y nosotros somos ¿qué? Luz. Y la escritura dice que no hay comunión entre Mashiach y Belial. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces aquel que anda en el mundo por caminos torcidos no debe ser aquel a quien debes escuchar su voz para entonces tú enfriarte también e irte en pos del mundo. Entonces dice, verso 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Adón, andad como hijos de luz, porque el fruto del Ruá es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es ¿qué? Lo que es agradable a Yahweh, no lo que es agradable al hombre, no lo que es agradable a los ojos, es lo que es agradable a Yahweh. Y dice verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Mashiach.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Malos. Habíamos visto que al adversario le queda poco tiempo. Entonces va a enfilar todo lo que tiene, todo el potencial que tiene para engañarnos, para arrastrarnos. Nos va a mandar diferentes tipos de personas para decirnos no camine en el camino de Yahweh. Y la escritura dice allí que no les escuchemos, que no participemos en sus obras. Y es más, en el libro de Segunda de Yohanan dice, ni siquiera le recibáis en casa y no le digáis bienvenido. Aquel que viene a desanimarte del camino de Yahweh, a mostrarte que no hay que guardar Shabbat, sino que hay que andar en Shabbat lunar. Aquel que lleva una doctrina extraña, porque ya se comunica con ovnis y con espíritus del más allá, no debe ser bien recibido. Nosotros somos hijos de luz, no somos de las tinieblas. Las tinieblas oyen a las tinieblas y entonces cada día los que son hijos de las tinieblas se van volviendo más duros de corazón y más malos. Si nosotros dejamos que en nuestro corazón le hablen los hijos de las tinieblas, nos van a separar del camino. Nosotros somos hijos de luz, antes tenemos que reprender a las tinieblas. Antes le tenemos que decir a la persona, ¿por qué andas así en jeans? Ah, es que me veo más linda. No, te ves más pagana, más pervertida. Es entender que somos hijos de luz y tenemos que andar como lo hizo Mashiach. Que Yahweh les bendiga.